Un niño en silla de ruedas asistía a diario al parque sin hablar con nadie. Un día una extraña se le acercó y lo que le dijo impactó a todos. Todos los días, a la misma hora, en un parque donde las hojas bailaban al ritmo del viento, un niño en silla de ruedas llegaba acompañado por su madre. Era un ritual silencioso. Su madre lo empujaba hasta una banca junto al viejo roble, lo acomodaba con cuidado, y luego se retiraba unos pasos, dándole su espacio. Él, con su mirada fija en algún punto invisible, observaba todo pecado. Los niños corrían cerca, sus risas llenaban el aire, pero él permanecía inmóvil, como si habitara un mundo diferente, uno inaccesible para los demás. Nadie sabía su nombre ni la razón por la que nunca hablaba. Algunas madres del parque susurraban teorías, quizás no puede hablar, decía una. O tal vez está encerrado en su propio mundo, añadía otra. Pero nadie se atrevía a acercarse. Había algo en el que generaba respeto, casi reverencia. Sus ojos, de un marrón profundo, parecían contener historias que jamás serían contadas. Pero también había tristeza, una que no pasaba desapercibida para quienes se detenían a mirarlo, aunque fuera por un instante. Día tras día, esa escena se repetía. La madre, siempre paciente, el niño, siempre callado. Hasta que un día algo distinto ocurrió. Una mujer, que nadie había visto antes, apareció en el parque. No llevaba prisa, pero había determinación en sus pasos. Su cabello, rebelde y lleno de cañas, caía en cascadas sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y sabiduría, como si hubiera vivido demasiado y entendiera cosas que los demás ni siquiera imaginaban. Sin dudarlo, caminó directamente hacia él. Las risas y el bullicio del parque se desvanecieron como si el mundo entero contuviera el aliento. La madre del niño, inquieta, se levantó de la banca, pero antes de dar un paso, la mujer ya estaba frente a su hijo. Se inclinó levemente, quedando a su altura, y dijo algo. Las palabras no llegaron a los demás, pero el impacto fue inmediato. El rostro del niño cambió. Fue como si una barrera invisible se rompiera, como si el mundo entero empezara a girar de nuevo solo para él. Lo que pasó en ese momento dejó a todos atónitos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había dicho? ¿Por qué esas simples palabras parecían haber transformado por completo a un niño que nunca había hablado con nadie? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que tocará tu corazón y te hará mirar el mundo de otra manera. En un pequeño barrio a las afueras de la ciudad, donde las casas parecían sostenerse unas a otras en un precario equilibrio, vivía Diego, un niño de apenas 10 años. Desde su ventana se podía ver el parque, un rincón de árboles verdes y senderos desgastados que ofrecían un escape para los vecinos. Para Diego, ese lugar era más que un parque, era su único contacto con el mundo exterior. Diego había nacido con una condición que lo dejaba sin movilidad en las piernas, pero su madre siempre le decía que eso no definía quién era. Eres más fuerte de lo que crees, le repetía mientras ajustaba la almohadilla de su silla de ruedas antes de salir de casa. Era una frase que él escuchaba a menudo, pero en su interior, a veces no lograba creerla. Su madre, Clara, era una mujer de apariencia cansada pero siempre amorosa. Trabajaba como costurera en casa, confeccionando ropa para vecinos y pequeñas tiendas. Aunque nunca faltaba un plato de comida en la mesa, el esfuerzo era constante. Las noches eran largas para ella, y las mañanas, un torbellino de tareas. Pero nada la hacía más feliz que esos momentos en el parque con Diego. Cada tarde, después de terminar su jornada, Clara llevaba a Diego al parque. Allí, mientras él observaba a los demás niños jugar, ella se sentaba en una banca cercana, a veces leyendo un libro o simplemente disfrutando del aire fresco. Aunque él no lo decía, Clara sabía que su hijo deseaba ser parte de ese bullicio de risas y carreras. Pero Diego nunca se quejaba, prefería quedarse en su rincón silencioso, mirando y dejando volar su imaginación. Diego era un niño introspectivo. Pasaba horas dibujando en su libreta, creando mundos donde él era el protagonista, donde podía correr, saltar y explorar sin limitaciones. Su silla de ruedas no existía en esos dibujos, en cambio, había montañas que escalar, ríos que cruzar y cielos que surcar. Sin embargo,
Esos sueños estaban confinados al papel. El parque era un reflejo del mundo que él anhelaba. Los niños que corrían tras un balón, las familias que organizaban picnics en el césped, los ancianos que alimentaban a las palomas, todo parecía tan cercano, pero a la vez tan lejano. Había una barrera invisible entre él y los demás, una que nadie parecía dispuesto a cruzar. Una tarde, mientras Clara ajustaba el freno de la silla, notó que Diego miraba fijamente a un grupo de niños que jugaban en los columpios. Sus ojos brillaban, pero había algo más, un leve atisbo de tristeza que partió su corazón. ¿Te gustaría unirte a ellos?, le preguntó con suavidad. Diego, sin despegar la mirada del columpio, simplemente negó con la cabeza. Estoy bien aquí, respondió. Clara sabía que no era cierto, pero no quería presionarlo. En el fondo, deseaba que alguien del parque se acercara a él, que viera más allá de su silla de ruedas y descubriera al niño lleno de creatividad y curiosidad que ella conocía tan bien. Pero día tras día, las miradas curiosas de los demás nunca se traducían en palabras o gestos. Diego no estaba solo en su aislamiento. Clara también lo sentía. Había aprendido a ser fuerte para él, a poner una sonrisa incluso en los días más difíciles. Pero, en silencio, temía por el futuro de su hijo, por la posibilidad de que su mundo se redujera a las paredes de su casa y los confines de ese parque. Había una rutina en sus días: despertar temprano, trabajar en la máquina de coser, preparar el almuerzo, y después del parque, volver a casa para cenar y acostarse. Aunque sus vidas eran modestas, Clara se aseguraba de que Diego nunca sintiera que les faltaba algo esencial. Sin embargo, lo que él realmente necesitaba era algo que ella no podía darle: la conexión con otras personas, un vínculo que trascendiera su relación de madre e hijo. El parque, con sus árboles altos y su lago en el centro, se convirtió en un personaje más de su historia. Allí, Diego observaba no solo a los demás, sino también los cambios sutiles del entorno, como las hojas caían con la llegada del otoño, como el viento hacía crujir las ramas más altas, como las nubes reflejaban sus formas en la superficie del agua. Era como si estuviera buscando algo, algo que ni siquiera él sabía qué era. Y entonces, llegó aquella tarde. Una tarde como cualquier otra, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Diego miraba distraído el columpio vacío que oscilaba con la brisa, una figura desconocida apareció en el horizonte. Clara, sentada en la banca, también la vio. Era una mujer mayor, de cabello gris y un andar pausado pero firme. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y una pequeña bolsa de tela colgando de su brazo. Parecía diferente de los demás, como si su sola presencia trajera consigo algo inexplicable, algo que todos en el parque notaron. La mujer no dudó ni un segundo. Se dirigió directamente hacia Diego, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Clara se levantó de inmediato, preocupada, pero algo en la expresión de la mujer la hizo detenerse. Diego, por su parte, alzó la mirada, intrigado. Era el comienzo de algo que nadie en el parque podía prever, y mucho menos olvidar. La conexión que estaba a punto de formarse entre un niño silencioso y una mujer desconocida marcaría el inicio de un cambio que resonaría mucho más allá de ese rincón del barrio. Era un día como cualquier otro en el parque. Los árboles se mecían suavemente bajo el viento, las risas de los niños resonaban en el aire, y Diego, en su rincón habitual, observaba todo en silencio. Clara, sentada en su banca, hojeaba un libro, pero de vez en cuando alzaba la vista para asegurarse de que su hijo estaba bien. Aquel día, algo diferente ocurrió. Diego estaba más inquieto de lo habitual. Sus ojos no se enfocaban en los columpios ni en el lago, sino en una figura que se movía lentamente entre los árboles al otro lado del parque. Clara también la notó, una mujer mayor, con un chal color crema que flotaba ligeramente con la brisa. La mujer caminaba sin prisa, como si cada paso estuviera calculado. Lo que más llamó la atención de Clara fue que parecía observar al parque entero, pero sus ojos regresaban una y otra vez hacia Diego. Clara se sintió incómoda, pero no quiso alarmar a su hijo, así que siguió observando en silencio. Diego, por su parte, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Había algo en ella que le resultaba extraño, pero no amenazante. Cuando la mujer finalmente llegó al centro del parque, se detuvo frente al viejo roble,
el árbol que siempre capturaba la atención de Diego. Entonces ocurrió algo inesperado, la mujer levantó la mirada hacia la copa del árbol, susurró algo inaudible y luego miró directamente a Diego. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue una mirada intensa, como si la mujer supiera algo sobre el que nadie más sabía. Clara, notando la incomodidad de su hijo, se levantó y caminó hacia él. «¿Todo bien, cariño?», le preguntó, pero Diego no respondió de inmediato. «Ella me miró, mamá», dijo finalmente, con un tono bajo y serio. «¿Qué es quién?». «La mujer del árbol». Clara trató de restaurarle importancia. «Tal vez solo te vio porque eres el niño más guapo del parque», dijo con una sonrisa, intentando aliviar la tensión. Pero Diego no se enojó. En su lugar, volvió a mirar al roble. Al día siguiente, la mujer apareció de nueva cuenta. Esta vez no estaba caminando entre los árboles, se encontraba sentado en una banca cerca del lago, con el chal cubriendo parte de su rostro. Cuando Clara y Diego llegaron al parque, la mujer los observó desde la distancia, como si los hubiera estado esperando. Clara sintió una punzada de nerviosismo. Había algo en la presencia de aquella mujer que no podía ignorar. Aunque intentó centrarse en su libro, sus ojos regresaban constantemente hacia la figura distante. Diego, mientras tanto, parecía igual de distraído. No dibujó ni miró a los otros niños, estaba completamente atención en la mujer. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que rompió la rutina por completo. La mujer se levantó y comenzó a caminar hacia ellos. Clara sintió como su corazón se aceleraba. «Quédate aquí», le dijo a Diego, poniéndose de pie para interceptarla antes de que llegara demasiado cerca. «Buenas tardes», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «No quiero incomodarlos». Clara, aunque desconfiada, intentó mantener la calma. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer suena levemente. «En realidad, soy yo quien quiere ayudar». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Ayudarnos?». «No entiendo». La mujer miró a Diego, que seguía sentada en su silla, observándola con curiosidad. «Tu hijo tiene un espíritu fuerte, pero lleva un peso que no le corresponde». «Como dices», respondió Clara, ahora claramente molesta. «Sé que esto suena extraño», continuó la mujer, «pero yo también fui madre. Perdí a mi hijo hace muchos años, y desde entonces he aprendido a ver cosas que otros no ven. Diego, él está esperando algo. Algo que ni siquiera sabe lo que necesita». Clara dio un paso hacia atrás, abrazando los mangos de la silla de ruedas de Diego. «Creo que está equivocada. Mi hijo está bien. No necesitamos nada». La mujer avanza lentamente, como si esperara esa reacción. «Solo vine a dejarle esto», dijo, sacando de su bolsa una pequeña figura tallada en madera, similar a un ángel, pero con las alas plegadas como si estuviera descansando. Clara no quiso aceptar el objeto, pero Diego, intrigado, extendió la mano antes de que ella pudiera detenerlo. La mujer colocó la figura en las manos del niño y dijo: «Cuando estés listo, las alas se desplegarán». Y sin decir más, se giró y comenzó a alejarse. Clara la llamó, pero la mujer no se detuvo. En cuestión de minutos, desapareció entre los árboles. Esa noche, en casa, Clara no podía dejar de pensar en el encuentro. La figura de madera, aunque sencilla, tenía un detalle impresionante, las alas del ángel parecían estar sujetas por pequeños ganchos, como si realmente pudieran abrirse. Diego, por su parte, no quiso soltarla en todo el día. «¿Qué piensas de esto, cariño?», le preguntó Clara mientras lo arropaba para dormir. Diego miró la figura y dijo en voz baja: «Creo que estaba esperando esto». Clara no supo qué responder. Por primera vez, sintió que había algo más allá de lo que ella podía comprender, algo que conectaba a su hijo con aquella mujer y con esa figura de madera. En los días siguientes, Diego comenzó a comportarse de manera diferente. Pasaba más tiempo mirando el roble del parque, como si esperara ver algo allí. Incluso en casa, se sentaba frente a la ventana con la figura en las manos, observando el cielo. Clara intentó preguntarle qué estaba pasando, pero él simplemente respondió: «Todavía no lo sé, mamá». La inquietud creció en Clara cuando,
una mañana, encontró un papel doblado dentro de la bolsa de Diego. Era un mensaje escrito a mano, con una caligrafía que no reconoció. La fuerza que buscas está en tus manos. Confía en el viento y en lo que te guía. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo había llegado hasta él? Y más importante aún, ¿qué significaba? Había algo en marcha, algo que no entendía, pero que claramente estaba cambiando a su hijo. Una parte de ella estaba aterrorizada, pero otra, más profunda, estaba llena de esperanza. Los días que siguieron al encuentro con la mujer fueron extraños, llenos de pequeños cambios que Clara no podía ignorar. Diego, quien hasta entonces había sido un niño callado y reservado, parecía más inquieto, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia un propósito que ni él mismo entendía. Cada vez que iban al parque, su atención se centraba en el viejo roble. Pasaba largos ratos observándolo, sosteniendo la figura de madera en sus manos, como si esperara que algo sucediera. Clara intentaba entablar conversación, preguntarle qué veía o qué sentía, pero Diego apenas respondía. Su mirada estaba fija en el árbol, y en sus labios comenzaban a aparecer murmullos ininteligibles, como si hablara con alguien que Clara no podía ver. Una tarde, mientras Clara revisaba su correo, notó un sobre diferente al resto. Era viejo, con bordes desgastados, y no tenía remitente. Al abrirlo, encontró una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba al parque, pero de un tiempo claramente pasado. Los árboles eran más jóvenes, los caminos de tierra en lugar de adoquines, y el viejo roble apenas era un brote. En la esquina de la foto, había un niño de pie junto al árbol. Parecía tener la misma figura de madera en sus manos. Clara sintió un escalofrío. Giró la foto y vio unas palabras escritas a mano: todo comienza y termina en el roble. Busca el viento. Desconcertada, miró a Diego, quien estaba en su habitación, dibujando. Decidió no decirle nada, al menos por el momento. Pero la curiosidad la carcomía. ¿Quién había enviado la foto? ¿Qué significaban esas palabras? Y más importante aún, ¿por qué sentía que todo esto estaba conectado con su hijo? Esa noche, mientras Diego dormía, Clara sacó su computadora y comenzó a investigar. Buscó información sobre el parque y, en particular, sobre el viejo roble. Lo que encontró fue intrigante: el árbol era considerado un símbolo de esperanza en la comunidad y había historias antiguas que hablaban de milagros relacionados con él. Según los relatos, las personas que se acercaban al roble en momentos de necesidad solían encontrar respuestas a sus problemas, aunque nadie sabía exactamente cómo. Una historia en particular llamó su atención. Décadas atrás, un niño llamado Mateo había desaparecido misteriosamente en el parque. La única pista que dejó atrás fue una figura de madera, tallada con gran detalle, que había sido encontrada a los pies del roble. Mateo era conocido por su fascinación con el viento y solía decir que podía escuchar secretos cuando se sentaba bajo las ramas del árbol. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría haber una conexión entre esa historia y lo que estaba ocurriendo con Diego? Las similitudes eran inquietantes: el interés por el roble, la figura de madera, incluso el misterioso mensaje sobre el viento. Al día siguiente, Clara decidió llevar a Diego al parque más temprano de lo habitual. Mientras él se entretenía observando el roble, Clara se acercó al árbol. Algo en sus raíces la atraía, como si la foto que había recibido estuviera guiándola. Comenzó a escarbar ligeramente en la tierra blanda cerca de la base del tronco. No esperaba encontrar nada, pero entonces sus dedos rozaron algo sólido. Era un pequeño cuaderno, cubierto de tierra y moho, pero aún legible. Lo abrió con cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran. Para su sorpresa, estaba llena de notas y dibujos. Las primeras páginas eran esquemas del parque, con el roble marcado en el centro. Más adelante, había frases extrañas, como el viento susurra cuando el sol cae y el guardián del árbol no olvida. Pero lo que realmente la dejó sin palabras fue un dibujo: era el rostro de la mujer que había entregado la figura a Diego. Esa noche, Clara le mostró el cuaderno a Diego. Para su sorpresa, él lo tomó con calma, como si esperara encontrar algo así. Comenzó a hojearlo con detenimiento,
y cuando llegó al dibujo de la mujer, sonando por primera vez en días. Ella es la que me habló del viento, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué más te dijo?, preguntó Clara, ansiosa. Diego levantó la mirada, sus ojos brillando con una intensidad que Clara no había visto antes. Que cuando esté listo, podrás escucharlo también. Esa respuesta dejó a Clara sin palabras. Había algo en la voz de su hijo, una certeza que no podía ignorar. Los siguientes días estuvieron llenos de incidentes extraños. Una tarde, mientras Clara y Diego estaban en el parque, una ráfaga de viento repentina levantó hojas y polvo alrededor del roble, creando un remolino que parecía girar en torno al árbol. Diego miró el fenómeno con fascinación, mientras Clara sentía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. En otra ocasión, encontraron un segundo mensaje en la silla de ruedas de Diego, escrito en el mismo estilo que el anterior: el guardián solo abre el camino para los que están listos. Clara estaba al borde de la desesperación. ¿Quién era el guardián? ¿Qué camino debía abrirse? Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero faltaba algo crucial para comprenderlo. Finalmente, Clara tomó una decisión. Sabía que no podía seguir esperando respuestas, debía enfrentarse al misterio directamente. Esa noche, dejó a Diego con su hermana y regresó sola al parque. Se acercó al roble con el cuaderno en mano, dispuesta a encontrar lo que fuera que el árbol ocultaba. ¿Qué quieres de nosotros?, murmuró, sintiendo la absurda necesidad de hablarle al árbol como si pudiera responderle. De repente, una ráfaga de viento golpeó las ramas, y un sonido sordo resonó desde las alturas. Clara miró hacia arriba y vio algo que colgaba entre las ramas, parecía un objeto envuelto en tela. Con esfuerzo, y usando una rama caída como gancho, logró bajarlo. Era otro paquete, similar al que la mujer había entregado a Diego. Al abrirlo, encontró una segunda figura de madera, pero esta era diferente. El ángel tenía las alas despegadas, y en la base estaba grabada una palabra: valor. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Por primera vez, comprendió que este misterio no solo tenía que ver con su hijo, sino también con ella. El árbol, la mujer, incluso el viento, parecía estar desafiándola a enfrentar algo más grande, algo que aún no lograba entender por completo. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Diego despierto, mirando por la ventana. Él la miró y sonriendo, como si supiera exactamente dónde había estado. ¿Lo encontraste?, preguntó, señalando la figura de madera. Clara, ascendiendo, y por primera vez en semanas, se sintió llena de una extraña mezcla de miedo y esperanza. Algo grande estaba por suceder, y aunque aún no sabía qué, estaba lista para enfrentarlo. El misterio seguía sin resolverse, pero el viento, el árbol y las figuras parecían estar guiándolos hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. La brisa nocturna acariciaba suavemente las ramas del viejo roble, que parecía más imponente y significativa que nunca. Diego sostenía las figuras de madera con manos firmes, sus dedos acariciando las pequeñas marcas y grietas en su superficie, como si fueran claves que revelaran un mensaje oculto. Clara lo observaba en silencio, llena de una mezcla de nerviosismo y admiración. La misteriosa mujer que les había guiado durante semanas estaba a su lado, con una expresión que irradiaba calma. La extraña rompió el silencio. Diego, este árbol no es un árbol cualquiera. Es un guardián de recuerdos, de sueños que nunca se apagaron y de voces que aún buscan ser escuchadas. Tú fuiste elegido para darle vida a esos sueños. Clara dio un paso adelante, preocupada. ¿Pero por qué mi hijo? ¿Por qué él y no otro niño? La mujer la miró con una sonrisa compasiva. No es una elección al azar. Diego tiene un corazón que puede escuchar lo que muchos han olvidado, las historias que el viento trae, los susurros de aquellos que dejaron algo sin terminar. Él tiene el don de conectarse con esas memorias. Diego levantó la vista hacia el árbol, como si estuviera esperando alguna señal. Mamá, esto no es algo malo. Siempre sentí que había algo especial aquí. No sabía cómo explicarlo, pero ahora lo entiendo. Este árbol necesita mi ayuda. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó, aunque su corazón aún latía con fuerza por la incertidumbre. Está bien, hijo.
Estoy contigo. Diego se acercó al tronco del roble, sus ruedas avanzando sobre la hierba húmeda con un sonido suave. Colocó las figuras de madera cuidadosamente en el hueco del árbol, justo donde había estado mirando durante semanas. Al hacerlo, algo cambió en el ambiente. Un viento cálido y envolvente comenzó a soplar, moviendo las ramas del árbol en un ritmo que casi parecía un susurro. De repente, una luz suave comenzó a emanar del hueco. Las figuras parecían cobrar vida, proyectando imágenes etéreas en el tronco del árbol. Clara jadeó al ver las formas que aparecían, niños jugando, sonriendo, tallando figuras similares a las que Diego había hecho. Uno de ellos, un niño en una silla de ruedas como Diego, destacaba entre los demás. Ese es Mateo, dijo la mujer, con la voz cargada de emoción. Hace muchos años, Mateo venía a este parque. Tallaba figuras para regalar a los niños que lo visitaban. Cada figura representaba un valor, coraje, esperanza, amor. Él creía que esas figuras podían inspirar a otros a encontrar su fuerza interior. Pero Mateo falleció joven, dejando su misión inconclusa. Su espíritu quedó vinculado al roble, esperando que alguien como Diego continuara lo que él comenzó. Diego miró las imágenes, fascinado. Mateo quiere que siga su trabajo. Él me eligió. Clara se llevó una mano al pecho, tratando de contener la oleada de emociones que la invadía. Pero ¿cómo puede Diego hacer algo tan grande? Es solo un niño. La mujer se acercó a Clara y le tomó las manos con firmeza. No subestimes a tu hijo. La grandeza no está en el tamaño de nuestras acciones, sino en la intención detrás de ellas. Diego tiene todo lo que necesita para inspirar a otros. Y tú, como su madre, eres su mayor apoyo. Clara respiró hondo, permitiendo que esas palabras se hundieran en su corazón. Miró a su hijo, que ahora parecía más decidido que nunca. Mientras las imágenes en el árbol seguían proyectándose, el parque comenzó a llenarse de personas que parecían atraídas por la luz y el viento inusual. Algunos vecinos que conocieron a Clara y Diego se acercaron, observando con asombro lo que sucedía. Uno de ellos, un hombre mayor, rompió el silencio. Recuerdo a Mateo. Era un niño especial. Siempre decía que sus figuras eran más que juguetes, que eran símbolos de algo más grande. Nunca entendí del todo lo que quería decir, pero creo que ahora lo estoy viendo. Diego levantó la vista hacia el hombre y luego hacia la multitud que comenzaba a formarse. Mateo quería que todos recordaran que hay algo especial dentro de nosotros, algo que puede hacer que el mundo sea mejor. Y yo quiero ayudar a que eso no se olvide. El viento pareció responder a sus palabras, soplando con más fuerza por un momento antes de calmarse nuevamente. Diego miró a su madre con una sonrisa pequeña pero llena de significado. Mamá, quiero que este parque sea un lugar donde otros niños puedan venir y sentirse fuertes, como Mateo quería. Clara, aunque todavía abrumada, no pudo evitar sonreír. Lo haremos juntos, hijo. Lo prometo. La mujer misteriosa se acerca con aprobación. Eso es todo lo que se necesita, fe, amor y la voluntad de hacer algo bueno. Este parque será un lugar de esperanza, un refugio para aquellos que lo necesitan. Y tú, Diego, serás el puente entre el pasado y el futuro. La luz de las figuras comenzó a desvanecerse, pero el calor que había llenado el parque permaneció. La multitud se dispersó lentamente, muchos de ellos visiblemente conmovidos por lo que habían presenciado. Clara y Diego se quedaron unos momentos más bajo el viejo roble, ahora más conscientes que nunca de su propósito. Diego tomó una de las figuras y se la entregó a su madre. Esto es para ti, mamá. Representa el valor. Gracias por siempre estar a mi lado. Clara lo abrazó con fuerza, sus lágrimas fluyendo libremente, no de tristeza, sino de orgullo y gratitud. Esa noche, cuando finalmente regresaron a casa, Clara sabía que sus vidas habían cambiado para siempre. Y aunque el camino por delante sería desafiante, no tenía dudas de que juntos podrían enfrentarlo todo. Diego había encontrado su propósito, y con ello, también había dado a su madre una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba vivir con esperanza y amor. El parque, bajo la luz tenue del amanecer, se convirtió en un lugar distinto desde aquella noche.
No era solo un espacio de juegos o caminatas, ahora llevaba consigo una energía especial, como si cada hoja del viejo roble susurrara palabras de valor y esperanza. Para Clara, la experiencia no solo transformó su visión sobre su hijo, sino también sobre la vida misma. Antes veía en Diego a un niño que luchaba contra las limitaciones de su cuerpo, pero ahora entendía que esas mismas limitaciones eran las que lo hacían único, un faro que podía iluminar a otros. En el rostro de Diego había una serenidad que no había visto antes, una confianza que le decía que había encontrado su lugar en el mundo. El legado de Mateo, ese niño que tallaba figuras para inspirar, ahora vivía en Diego. Pero también vivía en Clara, en cada padre que enfrentaba desafíos, en cada niño que buscaba un sentido. La magia del roble no estaba solo en sus raíces profundas o en su imponente figura, sino en su capacidad de unir historias y darles propósito. Algunos días, Clara observaba a Diego mientras hablaba con otros niños en el parque. Los veía escuchar con atención mientras él les contaba sobre las figuras, el viento y el valor que todos llevamos dentro, aunque a veces olvidemos que está ahí. Era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay algo por descubrir, algo por dar. Esta historia nos enseña que los desafíos no nos definen, es cómo los enfrentamos lo que verdaderamente importa. Diego podría haber elegido el silencio o el miedo, pero en su lugar optó por abrir sus alas, incluso cuando todo parecía en su contra. Su valentía nos inspira a buscar dentro de nosotros esa misma fuerza, a recordar que cada uno de nosotros tiene algo único que aportar al mundo. Así como el roble permaneció firme a lo largo de los años, nuestras raíces, nuestras historias, nos dan el soporte para crecer y alcanzar nuevas alturas. Y aunque el viento pueda ser incierto, siempre será un recordatorio de que hay algo más allá de lo que vemos, algo que vale la pena seguir buscando. Porque, al final, no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que elegimos ser. Gracias por mirar, si disfrutaste este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.